Vamos a resolver un problema en el cual vamos a involucrar la optimización de un área en una función cuadrática y el problema dice así, dice un cable que tiene una longitud de 48 centímetros se muestra a continuación. Se corta el cable en dos piezas. Cada pieza se dobla hasta formar un cuadrado. Supongamos que la longitud lateral en centímetros de un cuadrado es X, es decir, como lo tenemos aquí en la figura, sería lado X. Como es un cuadrado, sabemos que todos los lados miden lo mismo. Y al cortar esta cuerda que tiene, este cable, perdón, que tiene 48 centímetros de longitud, formamos un cuadrado de longitud X y otro cuadrado, pero no sabemos esa medida. Vamos a cambiarle la letra y vamos a colocarle que su longitud es Z. Nos pide en el inciso A hallar una función que represente el área total, es decir, que esté acotada por los dos cuadrados, es decir, la suma del cuadrado con lado X más el área del cuadrado Z. Entonces, estamos vinculando dos fórmulas, la de área. Sin embargo, con la información que tenemos en el problema, lo que tenemos es que podríamos determinar una ecuación que represente el perímetro. ¿Por qué? Porque si yo sumo lo que mide los lados del cuadrado X, es decir, X más X más X más X, es decir, 4 veces X, más los lados del cuadrado Z, que sería Z más Z más Z más Z, sería 4 veces Z. Esto me daría como resultado 48 centímetros, que es la longitud total del cable. Pero lo que me está pidiendo es que yo encuentre el área, la suma de las dos áreas. Entonces, esto sería que representando el área del primer cuadrado sería X cuadrada, ya que es lado por lado. Y el área de mi segundo cuadrado sería Z cuadrada. Tenemos que representar el área solamente en términos de X. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar en la ecuación número 1, voy a despejar una de las dos variables para sustituirla en la ecuación número 2. En la ecuación número 1 voy a despejar la variable z. Me quedaría 4z es igual a menos 4x más 48. Y voy a dividir entre 4, es decir, el 4 va a pasar dividiendo al otro lado y me va a quedar menos 4x entre 4 más 48 cuartos. Simplificando me queda lo siguiente, menos x, porque el 4 se va a eliminar, y 48 cuartos es 12. Ya que tengo la variable z despejada, la voy a sustituir en la segunda ecuación. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. A de x es igual a x cuadrada más, y donde está z voy a escribir menos x más 12 al cuadrado. Esta parte me quedó un binomio al cuadrado y lo vamos a desarrollar. Me va a quedar a de x es igual a x cuadrada más menos x al cuadrado, me queda x cuadrada. Después es 2 veces el primer término por el segundo y nos queda menos 24x. Y por último el cuadrado del segundo, que es más 144. Y luego vamos a agrupar los términos que son semejantes y tenemos a de x es igual a 2x cuadrada menos 24x más 144, y esta es la ecuación que representa la suma de las áreas de los dos cuadrados, es decir, 2x cuadrada menos 24x más 144. Posteriormente nos está pidiendo que hallemos la longitud lateral X, es decir, lo que mide este lado del cuadrado, que es la medida que minimiza el área total de los dos cuadrados.
nosotros si graficamos la función que acabamos de encontrar, tendríamos que es una parábola positiva, ya que es una función cuadrática y su coeficiente principal es positivo, por lo tanto abre hacia arriba. Cuando la parábola abre hacia arriba, nosotros sabemos que va a tener un vértice que también es llamado un punto mínimo. Entonces, este vértice, ese valor del vértice, son los valores que van a minimizar mi función. Para eso vamos a buscar el vértice de la parábola y el punto en X es igual a menos B sobre 2A y sustituyo y me queda menos el valor de B que es menos 24 entre 2 por el valor de A que es 2, me quedaría 24 cuartos y estos son 6 enteros. Eso quiere decir que el valor mínimo de X para que minimice el área debe de ser 6 centímetros. Este es el valor que va a ir aquí. En el inciso C me dice que cuál es el área mínima acotada por los cuadrados. El lado X me va a determinar el área mínima. Entonces vamos a sustituir este 6 en la ecuación original para encontrar el valor de Y. Sabemos que si yo represento una función como a de X es lo mismo que tener Y. Esto quiere decir que mi área va a estar determinada por 2 por el valor de X al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 24 por 6, más 144. Entonces, el valor del área mínima es igual a 72 centímetros cuadrados. Entonces, con esto respondemos a las 3 preguntas que nos está haciendo esta situación. En el siguiente problema nos dice que Carmen cuenta con 360 metros de valla y quiere formar 3 lados de un campo rectangular, es decir, tenemos el campo y va a colocar valla en estos 3 lados del terreno. El cuarto lado colinda con un río y no necesita valla. Como se muestra a continuación, uno de los lados tiene longitud X en metros. Entonces, esto es lo que mide uno de los lados del terreno y al otro lado lo vamos a nombrar con otra variable, por ejemplo, la letra Y. Entonces, nosotros sabemos que si colocamos la valla en estos 3 lados del terreno, vamos a contar con 360 metros, es decir, que 2X más Y es igual a 360 metros y esto me está representando el perímetro. Pero, sin embargo, yo necesito una función para el área A de X del campo en metros cuadrados y tiene que estar en términos de X. Lo que vamos a hacer es que vamos a representar el área de la siguiente manera. Sabemos que el área va a estar dada por la fórmula lado por ancho. Entonces sería X por Y. Vamos a despejar una de las variables en la primera ecuación. Por ejemplo, me quedaría Y es igual a menos 2X más 360 y la voy a sustituir en donde tengo Y en la segunda ecuación y me quedaría de la siguiente manera. A de X es igual a X y donde está Y voy a escribir menos 2X más 360, es decir, la sustituí en Y. Vamos a realizar la multiplicación y me va a quedar menos 2X cuadrada más 360X. Esta va a ser la función que representa el área del terreno y le vamos a escribir aquí, menos 2X cuadrada más 360X. Ahora me pregunta qué longitud lateral X nos da el área máxima.
¿sí? Nosotros vemos que la función que obtuvimos es una función negativa, por lo tanto, la parábola de esta gráfica sería negativa, es decir, que abre hacia abajo, por lo tanto, el vértice se encuentra en la parte superior y representa un punto máximo. Entonces vamos a obtener el vértice de esta función de la siguiente manera. El punto en X lo obtenemos con la fórmula menos b sobre 2a. Entonces vamos a sustituir y tenemos menos el valor de b, que es 360, entre 2 por el valor de a, que es menos 2. Nos queda menos 360 entre menos 4 y x nos da igual a 90. Quiere decir que el terreno debe de tener, o sea, para poder maximizar su área, el terreno debe de tener un lado que mida 90 metros. Y ahora en el inciso C nos pregunta cuál es el área máxima que el campo puede tener. Entonces, el área máxima va a estar dada cuando X vale 90, por lo tanto vamos a sustituir en la función, vamos a sustituir el valor de X, que es menos 2 por 90 al cuadrado más 360 por 90. Obtenemos que el valor de Y es 16.200 metros cuadrados. Quiere decir que cuando el lado X mide 90, entonces el área máxima que puede cubrir esta valla va a ser de 16.200 metros cuadrados.